Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en el marco del 80 aniversario del inicio del movimiento cooperativista vasco y en el 10º aniversario de la Universidad Mondragón México. Nos sentimos muy honrados, muy contentos, muy entusiasmados de tener hoy en la Universidad Mondragón en México un extraordinario conferencista, una persona que vive el movimiento cooperativista desde dentro. Sigor Espeleta, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de cederte los micrófonos, me gustaría saludar a todas las personas que se conectan, recordarles que el chat de esta plataforma está activo para que por favor me ayuden a formular sus preguntas. Sigor nos ayudará al final de la conferencia a responderlas para que esto se convierta en un diálogo. También me gustaría que nos pusieran ahí en el chat de la plataforma desde dónde se están conectando. Veo mucha gente conocida, por ejemplo, a David Zamora desde Tuxtla Gutiérrez, de los nodes de economía social. También un saludo por allá, David. También, por supuesto, veo a personas de Caja Popular Mexicana que se están conectando. Se los agradezco muchísimo. Si nos ayudan a escribirlo ahí en el chat, me parecerá muy interesante saludarlos. Ahí Mariana dice, Mariana, buenas tardes, Secretaría de Economía en Tamaulipas. Muchas gracias hasta Tamaulipas, Mariana Álvarez. Gracias por conectarte. Y pues bueno, Caja Popular Mexicana también por ahí presente. Ahí veo también desde Veracruz a Pablo Hernández. Un saludo hasta Veracruz. Pablo, muchas gracias. Saludos a San Cristóbal, desde San Cristóbal, Caja Ciudad Real, hasta Chiapas. Muchas gracias. José Luis Lecona, también docente de maestrías y licenciaturas ejecutivas de la Universidad Mondragón México. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse. Para proceder con el protocolo de este evento, me voy a permitir leer la semblanza de Sigor para dejarle los micrófonos, que él comparta la pantalla y que podamos empezar a platicar todos. Sigor Espeleta Alberdi ocupa actualmente la Dirección de Gestión Social del Grupo Mondragón. Las áreas de gestión bajo su responsabilidad abarcan las políticas de gestión de personas, la cultura organizacional y el cooperativismo. Los retos estratégicos en lo que está enfocado junto con su equipo son la atracción y el desarrollo de talento de la cooperativa, la gestión del empleo y la empleabilidad, el desarrollo de las culturas cada vez más cooperativas y alineadas con las necesidades del negocio, y el impulso a la transformación social a través del modelo cooperativo, a través del modelo Mondragón. Su recorrido laboral ha estado principalmente vinculado al cooperativismo de Mondragón, comenzando en la propia Mondragón Universitatea y continuando por diversas posiciones de gestión corporativas en el ámbito de las personas. Sigor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Si me ayudas a activar tu micrófono y, por favor, a compartir la pantalla para que podamos conversar un poco más. En el extremo inferior de la izquierda, ahí puedes encontrar el micrófono y así podrás. Listo. Ahí te escuchamos, Sigor. Sí, hola, ¿me escucháis? Fuerte y claro. Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la presentación. La verdad que es un honor estar aquí con todos vosotros y vosotras. Yo, por mi parte, es la primera vez que vengo a la Universidad de Mondragón, México, y hemos tenido toda una mañana de compartir experiencias, tanto de visitar todas las aulas y demás instalaciones, pero más importante, conocer a las personas que formáis parte de la universidad, ¿no? Tanto alumnos como profesores, etcétera, ¿no? Y la verdad que es un placer ver cómo desde todos los puntos de vista es un modelo educativo diferencial, con elementos muy propios de un saber hacer diferente, ¿verdad? Que es ese saber hacer cooperativo, y del cual, pues bueno, es un orgullo ver que
que aquí estéis haciendo un desarrollo de ese nivel, ¿verdad? Bueno, yo por mi parte creo que, como ha dicho Rafael, me gustaría que esto fuera un diálogo y de hecho yo creo que lo más importante vendrá después de las palabras que tengo para compartir con todos vosotros y vosotras. Inicialmente yo lo que puedo traeros es un poquito de reflexión acerca de, bueno, qué nos está sucediendo en Mondragón. El de dónde venimos seguramente lo conocéis mejor, pero me gustaría también contraponer lo que es Mondragón hoy en día con los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Que yo creo que son retos muy universales, retos en los que seguramente también nos veréis reflejados y también pues, perfilar algunas ideas de cómo estamos tratando de responder a esos retos, ¿no? Como empresa, como persona cooperativa y como impacto en la sociedad. Por lo tanto, si te parece, Rafa, empezaré... Sí, solamente para precisar, ¿Sí? si me ayudas, por favor, a darle clic ahí en compartir presentación para que podamos ver tu presentación de manera completa. Sí, yo creo que en mi ordenador Ahí, sí se está compartiendo. No sé si lo veis. ahí, clic, exacto. ¿Ahora sí? Ahora sí, lo vemos Vale, perfecto. vale, genial. Bueno, pues voy a compartir con vosotros algunas ideas que sobre todo parten de... Yo lo único que puedo aportaros pues es una vivencia muy concreta de una posición privilegiada que me permite ver muchas realidades muy diferentes y aunque todos seamos cooperativas del Grupo Mondragón, pues cada realidad es la que es, ¿no? Y somos una realidad multisectorial, presentes en muchos países y cooperativas pequeñas, cooperativas de gran volumen, de finanzas de distribución, de industrial, y cada una tiene su realidad concreta, ¿no? Desde mi posición tengo la posibilidad de ver a todas ellas y desde ahí pues compartir con vosotros primero unas reflexiones generales y luego alguna otra cosa más particular, ¿verdad? Ahí primero me acuerdo que desde aquí, desde México, me lanzabais previamente una pregunta, ¿no? ¿Por qué es una experiencia Mondragón? Pues porque nació con una ambición concreta que seguramente nunca se verá reflejada del todo. Estamos experimentando, somos un modelo de empresa diferente, el cual no tenemos la receta final y es una experimentación constante, ¿no? Adaptándonos al entorno con nuestros aciertos y errores y sí aportando al mundo pues, una experiencia diferente de hacer empresa, ¿verdad? Una experiencia que creemos que tenga una noción de legado potente. Por eso, ¿no? Es subtitulada, ¿no? Somos porque fuimos y seremos para que sean, ¿verdad? Porque hemos recibido un tesoro que es un modelo de empresa totalmente genuino y nos gustaría dejar también a las generaciones que vienen pues un modelo mejorado. Como es algo muy presente en nuestro paradigma mental, pues por eso lo titulaba también al inicio. Los inicios de Mondragón yo creo que han sido muchas veces descritos y comentados. Simplemente un flash en imágenes, ¿verdad? Ahí veis a don José María Mendiarrita, la primera escuela de aprendices, luego los primeros 5 fundadores que construyeron, fueron los impulsores de la primera cooperativa de Mondragón, y toda una imagen que nos retrotrae a muchas décadas de antes, ¿verdad? Hay que recordar que entonces, la sociedad entonces y de ahora prácticamente no se parece en nada. Hemos cambiado absolutamente en todo. El Mondragón que Mendiarrita conoció cuando regresó desde la guerra era un Mondragón totalmente dividido, un Mondragón con penurias y carencias de todo tipo, una posguerra bajo una dictadura, la que nosotros fuimos declarados provincia traidora con todo lo que traía consigo, y un Mondragón además muy polarizado entre familias que tenían incluso personas de dos bandos y donde había habido pues, mucha violencia dentro del mismo pueblo, ¿verdad? Lo que sí me gustaría destacar es que cuando llega Mendiarrita, los primeros 15 años, que se dice pronto, pero le llegaron 15 años,
empezar a cambiar aquella realidad social partiendo de la educación y de transmitir a unos jóvenes que se acercaron a escucharle y a todas las dinámicas sociales que ponía en marcha, educando 15 años en una visión de la realidad de la sociedad muy concreta, partiendo de unos valores que fue construyendo también con el discurso poco a poco, haciendo una lectura de la realidad social de España y también de todo lo que sucedía en Europa en aquellos momentos, y desde ahí empiezan a lanzar unas ideas queriendo transformar la realidad partiendo de la transformación de la empresa, ¿verdad? De hecho, Alfonso Goroñogoitia, que fue uno de los impulsores, uno de los fundadores, tiene una frase que creo que condensa muy bien el propósito originario de la experiencia cooperativa de Mondragón, que era transformar la empresa dándole centralidad a la persona y ponerla al servicio de una sociedad más justa, generando riqueza y repartiéndola equitativamente. En esta frase yo creo que están incluidos todos los elementos centrales de las aspiraciones de Mondragón. Luego, darle la centralidad a la persona en la actividad económica, algo que entonces era revolucionario y hoy en día sigue siéndolo exactamente igual. Si nos fijamos, los movimientos mundiales de concentración de capital todavía son más acusados y hoy en día la centralidad de persona como soberana de la actividad económica es exactamente igual de revolucionaria. Y ponerla al servicio de una sociedad diferente, ¿verdad? Que la actividad económica y el fin de la empresa no sea un fin en sí mismo, sino que sea un elemento traccionador de una sociedad más justa. Hablando con Alfonso, tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones y cuando le pregunté el porqué de todo esto, su respuesta fue la indignación ética. Que la realidad que ellos vivían en aquel momento era éticamente insoportable para ellos, unas diferencias sociales descomunales, con una ausencia de libertad en todos los ámbitos, político, cultural, y que ellos algo tenían que hacer, ¿no? Ese algo vino vehiculizado y toda la idea moral de la actividad económica se trasladó desde Arizmendiarrieta a ellos, pero ellos fueron realmente los impulsores de la primera cooperativa y los gestores de lo que hoy es la experiencia cooperativa de Mondragón. No olvidemos que es una experiencia totalmente comunitaria. Esto a lo largo de las décadas lo han ido construyendo, modelando distintas generaciones y así me gusta verla, ¿no? Una experiencia comunitaria liderada por unas personas que tuvieron también una iniciativa y una autoridad moral descomunal, lo que al fin y al cabo han sido miles y miles de personas las que han contribuido a que Mondragón sea hoy lo que es, ¿verdad? Ha cambiado todo, menos nuestra preocupación por contar con personas comprometidas y cooperativas. Y eso lo podemos constatar, porque esto va a ser un reto ahora y en el futuro. Y un reto porque nos jugamos mucho en ello. Las cooperativas están compuestas por cooperativistas, por personas que tienen la identidad cooperativa arraigada y que son coherentes con ello. Son un modelo de empresa competitivo y tremendamente potente. Sin embargo, las cooperativas que carecen de esa coherencia cooperativa, pues tienen mucho peligro. Tiene mucho peligro porque realmente el ser democrático no significa nada más que eso, que eres democrático. Pero democráticamente se pueden tomar decisiones justas o injustas, egoístas o solidarias, ¿verdad? Entonces la cooperativa lo que te da es ese poder de decisión, donde está la asamblea y cada una de las personas, pero está en nuestras manos hacer el modelo bueno o hacer del modelo pues algo totalmente desvirtuado, ¿verdad? Y además de eso, hoy en día la economía del conocimiento a la que nos dirigimos a marchas forzadas, el compromiso de las personas es un elemento de competitividad totalmente diferencial. Pues en la medida que desde una cooperativa seamos capaces de comprometer más a la persona con el proyecto colectivo, eso también es sinónimo de competitividad. Pues tenemos unos mimbres de nacimiento tremendamente prometedores, pero como somos las personas los que los hacemos buenos y malos, pues a veces aceptamos y otras veces no tanto, ¿verdad?
Desde ahí hoy en día, ¿qué es Mondragón? Mondragón son unas cifras con una escala considerable, pero sobre todo Mondragón es un modelo de hacer empresa diferente. Mondragón se diferencia sobre todo por lo cualitativo y no por lo cuantitativo, a pesar de que lo cuantitativo también tiene su relevancia, ¿no? Somos 70.000 personas en total, 11.000 millones de facturación. El 75% de la facturación la exportamos, se vende fuera de España. Tenemos 14 centros de investigación, 5.000 alumnos actualmente cursan sus grados en MU, 160 millones de euros año en I+D o presente en 150 países, ¿no? Estas son un poco las cifras globales, pero repito que la diferencia de Mondragón y por lo que le podemos ofrecer al mundo, yo creo que va en otra dirección, sobre todo va en una dirección más cualitativa. Aquí os muestro 6 rasgos diferenciales de lo que actualmente es Mondragón, que son señas de identidad que seguramente algunas de ellas, pues bueno, si las podéis entender, si podéis entender la raíz de cada una de ellas, pues pueden sugerir también formas de hacer a otros muchos, ¿no? Anualmente vienen en torno a unas 2.000 personas a conocer lo que es Mondragón de todas las partes del mundo y casi todas con esa expectativa de cómo podemos copiar, ¿no? Cosas que ahí se hacen bien y llevarlas a mi tierra. Pues yo creo que el cortapega no funciona. De hecho, la realidad nuestra es nuestra realidad. Lo que sí podemos aportar, pues sugerir, ¿no? Una forma de hacer empresa, ciertos principios que traducidos a la realidad de cada sitio, pues pueden poner en marcha actividades interesantes. Pero el copiar normativas, llevarlas a otro lado o copiar formas de hacer concretas, yo creo que eso no funciona realmente. Creo que cada uno tiene que hacer su reflexión inicial y para esa reflexión creo que estas señas de identidad que aquí os voy a mencionar pueden ser de cierto interés, ¿verdad? La primera, que es nuestro modelo económico, es un modelo económico de desarrollo al servicio de las personas y la sociedad. Es una muestra real de una capacidad de decisión democrática donde se integran dos lógicas, ¿no? La lógica de desarrollo económico y la lógica de desarrollo social. El desarrollo económico como medio necesario e imprescindible, pero al servicio del bienestar humano de una sociedad concreta. Por lo tanto, aquí hay una idea importante, ¿no? Que la actividad económica, una empresa no tiene, en nuestro caso, no se justifica por sí misma, sino que se justifica por un propósito que va más allá de la propia actividad y de dar una calidad de vida o riqueza a las personas que la conforman. Es un modelo capaz de generar riqueza al mismo tiempo que la distribuye, y esto es un elemento muy diferencial de nuestra experiencia cooperativa, porque, por ejemplo, en aquellas zonas del País Vasco donde hay mucha densidad cooperativa, tanto la renta per cápita como la distribución de la riqueza es de las más altas de Europa. Y luego, sobre todo, los índices Gini, por ejemplo, el índice Gini de pobreza es extremadamente bajo. En otras sociedades avanzadas de Europa esto sí que se consigue, pero se consigue a través de la fiscalidad del Estado, que es lo que hace una labor de redistribución de la riqueza a través de los impuestos y la carga impositiva. Pero en este caso no es así. La riqueza se distribuye desde el mismo inicio de la actividad económica. Visión a largo plazo, pensando en las siguientes generaciones, muchas de las decisiones que se toman desde este parámetro y esto es algo también diferencial. Otra forma de hacer empresa, nosotros no cotizamos en bolsa, no tenemos unos KPIs que nos piden los accionistas cada 6 meses y eso nos da la posibilidad de levantar la cabeza y mirar a largo plazo. Somos también una pequeña muestra de que es posible crecer y hacerlo de forma inclusiva, creando territorios competitivos y cooperativos. Y por lo tanto, siendo un modelo de empresa que genera equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades. Además,
que intenta practicar la solidaridad entre generaciones y que todo ello tenemos que contribuir a una sociedad más justa, dinámica y una sociedad más viva. Segundo rasgo, con personas en el centro. Con democracia también en lo económico, en el ámbito empresarial. Y esto también es un diferencial muy importante. Porque la participación en la empresa es un elemento que se está impulsando desde muchas empresas diferentes, aún no siendo cooperativas, pero que la soberanía, que la capacidad de decisión final la tengan las personas, eso es un territorio muy propio del cooperativo. Esto trae consigo el concepto de participación integral, donde las personas participan en la propiedad de la gestión y en los resultados. Y todo ello pues, contribuye también a niveles de compromiso e identidad pues, importantes, ¿verdad? Junto con ello tenemos un modelo de gobernanza basado en la transparencia y soberanía del trabajo, algo que viene desde el concepto de que la persona es la que decide, la que toma las decisiones importantes del devenir de la empresa. Y todo ello, pues bueno, están en estos dos tips, ¿verdad? La participación integral, que genera mayor compromiso y motivación, y a la vez una gobernanza basada en la persona y una gobernanza basada en la transparencia y la información. Empleo y educación. Entendemos que la generación de empleo sostenible, partiendo de proyectos empresariales rentables, es un elemento a través del cual se genera riqueza y se distribuye de forma equitativa en la sociedad. Empleo de calidad. Entendido por calidad, seguridad y salud, en el ámbito laboral, capacidad de desarrollo profesional, una retribución justa y digna, posibilidades reales de participación en la toma de decisiones de la empresa y posibilidades de promoción interna, que es la cantera fundamental de la que nos proveemos, ¿no? Recuerdo que alguna persona que ha venido, en este caso recuerdo una investigadora de la London School, me preguntaba de dónde eran los directivos de nuestras cooperativas, ¿verdad? Decía, teniendo empresas que competís a nivel mundial, ¿de dónde son vuestros directivos? Dijo, pues de aquí, ¿no? Dije, ¿de aquí de dónde? ¿De España? Que bueno, de España sí, pero de aquí del entorno, pero de Bilbao, de la ciudad, de aquí mismo. Y aquí mismo significa de un territorio que está a lo largo, que en 50 kilómetros a la redonda podemos encontrar la procedencia de prácticamente todos nuestros directivos, ¿verdad? Nosotros no somos ni mejores ni peores que los demás. Pero en cambio se ha generado un ecosistema de estudio, un ecosistema de trabajo, de capacidad y de calidad de gestión que hace posible que de generación tras generación podamos ser competitivos a nivel internacional. Entonces, nosotros no somos de cultivo de fichajes. De hecho, nosotros a nivel directivo no somos competitivos retributivamente. Nosotros tenemos una escala salarial de 1 a 6. Quien más gana, gana 6 veces que el que menos gana. Y a niveles directivos altos, pues nosotros no podemos fichar a nadie ni ninguna otra empresa porque realmente los salarios fuera de las cooperativas son mucho mayores, ¿no? Y aún y todo podemos ser competitivos a nivel mundial. El valor de la educación, algo fundamental. Educación entendida en su concepción más integral, ¿verdad? Formación, nuestros niveles formativos básicos en la sociedad del entorno son altos, que además la capacidad de adaptación que requieren nuestros negocios que nos obliga a estar constantemente formados, ¿verdad? Y además una formación que intenta ser amplia, no solamente técnica, sino también formación en elementos soft y elementos y también una formación en valores. Empleo a largo plazo y de calidad y la educación como palanca de desarrollo personal y comunitario, dos elementos también centrales. Ecosistema de intercooperación. Este ecosistema ha sido y es algo fundamental para entender cómo sobreviven y han sobrevivido también cooperativas a lo largo de la historia. Tenemos lazos de solidaridad entre cooperativas muy importantes. Tanto la reconversión de resultados, de poner en común parte de los resultados cuando los tenemos,
para ayudar a las cooperativas que tienen necesidad, hasta reubicaciones de personas que han perdido o que no tienen empleo en su cooperativa, pasarlas a otra cooperativa donde les puede ofrecer una opción de empleo, etc. Intercooperación también en negocio. Intercooperar para desarrollar nuevas actividades, nuevos negocios, nuevas implantaciones comerciales a lo largo del mundo, etc. E intercooperación también en conocimiento. Intentar aprender del que más sabe y traducir ese conocimiento de la forma más rápida posible de una cooperativa a otra. A través de foros profesionales, corporativos, etcétera, etcétera. Este ecosistema, formado también por los centros educativos, tanto la Universidad de Mondragón como centros de formación profesional, nos da un contexto que explica mucho lo que hoy es Mondragón. Entonces, la intercooperación entre cooperativas no es nada sencillo, no es fácil, pero nuestro modelo ha sido totalmente fundamental y creemos que también es una de las llaves a futuro. Adaptación e innovación, ¿verdad? Nosotros hemos intentado combinar creatividad con pragmatismo. Para nosotros la palabra pragmatismo es importante y la palabra eficiencia también. Mondragón siempre ha estado muy claro que si no hay rentabilidad empresarial, no hay proyecto social. Por lo tanto, hay que ser rentables, hay que ganar dinero para que luego podamos distribuirlo de la forma mejor posible, pero si no hay rentabilidad, no hay nada. Entonces, el pragmatismo yo creo que ha tenido históricamente y tiene ahora también un peso importante. Y hemos tenido, como os dicho, hemos ido generando poco a poco un ecosistema también de innovación que en el mundo tecnológico en que nos movemos, pues es una palanca también de apoyo a los negocios importante. Centros educativos, universidad, centros de investigación, etc. Y finalmente, otra señal de identidad es la altísima vinculación al entorno social en que vivimos, ¿no? Una actitud proactiva de actuar más allá de la actividad empresarial, ¿no? Compromiso con agentes educativos, sociales y culturales del entorno. Nosotros el 10% de los beneficios los destinamos a este tipo de actividades y un 10% de beneficios destinado a lo largo de muchas décadas a este tipo de tejido asociativo del entorno, pues genera también una riqueza social importante. Por lo tanto, estos 7 elementos creemos que pueden ser para alguna otra persona que nos escucha, pues algunos elementos que dan alguna pista de por dónde se puede tirar, ¿no? Si alguien quisiera pues, guiarse de un modelo como Mondragón, que con sus claros y oscuros pues, tiene cierta referencialidad internacional. Pero partiendo de ese pasado, que ha sido un pasado genuino y un pasado que todavía, con un propósito que tenemos revolucionario, y un presente actual que tiene cierta solidez pero tremendos retos, claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, y cara al futuro, ¿cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Verdad? ¿Cómo vemos el Mondragón dentro de las próximas décadas? ¿O qué nos gustaría, ¿no? ¿Hacia dónde queremos mirar? Y para ello nos hacemos 3 preguntas que son las mismas preguntas que en su día se hicieron los que lanzaron el movimiento cooperativo. Y creo que son las 3 preguntas, como mínimo, que toda generación de cooperativistas se la tendrá que hacer. Porque no nos queda más remedio que actualizar y responder actualmente a las preguntas de siempre. Nosotros no podemos guiarnos de las respuestas de hace 60 años, pero sí las preguntas nos pueden orientar para mantener ese hilo de identidad que es fundamental. La primera pregunta es, ¿qué tipo de persona queremos promover? Nuestro momento cooperativo, ¿qué aspiraciones tiene respecto a la persona que queremos modelar, promover o impulsar? ¿No? La segunda, ¿qué tipo de empresas queremos ser a futuro? Y la tercera, ¿qué impacto queremos generar a la sociedad? 3 elementos como 3 capas de cebolla que conforman todo lo que es la identidad cooperativa de Mondragón. O sea, en ese sentido os voy a lanzar un poco esas ideas de futuro que podemos tener, que son un horizonte que nos puede guiar
que seguramente nunca alcanzaremos del todo, que por propia definición es un horizonte inalcanzable, pero que sirve como guía para ir a una edición concreta, pero que apela justamente a esos tres elementos, ¿no? A la persona, a la cooperativa y a la sociedad. Entonces, ¿qué tipo de persona nos gustaría modelar? Una persona corresponsable y protagonista de su futuro. Una persona que tuviera en sus manos uno de los elementos centrales de su vida, que es el trabajo y el impacto que ese trabajo tiene en la sociedad y la comunidad en la que vive. Una persona cooperadora y jugadora de equipo. No tienen buen encaje en nuestra cultura los llaneros o las llaneras solitarias, ¿verdad? Entonces, esa idea, ¿no?, de elementos individuales, ¿no?, elementos de liderazgo totalmente brillantes, que caminan solos y ganan y saltan todas las barreras y lo consiguen, pues bueno, esa ética pues no encaja bien con nuestra forma de hacer empresa. Aprendices constantes y profesionales autoexigentes. Algo que todos necesitamos, pero nosotros también con tremenda intensidad, ¿no? Sobre todo el aprendizaje constante en estos tiempos en los que la adaptabilidad pasa por cambios tecnológicos muy fuertes. Si no tenemos ese motor interno del aprendizaje bien activado, pues vamos a tener problemas. Problemas tanto de obsolescencia profesional como problemas de competitividad empresarial. Solidaria. No entendemos una persona cooperativa a la que no le importe lo que le pasa al de al lado. Una persona humilde consigo misma, pero ambiciosa con el proyecto cooperativo. Una persona que tiene una capacidad suficiente para administrar su ego de forma equilibrada, pero seguir siendo ambiciosa para el proyecto que tiene entre manos. Y una persona que tenga sentido legado. Una persona que le importe qué deja a sus hijos, a sus hijas y a las generaciones que vienen por detrás. Y una persona que entienda que está en tránsito y que lo que tiene ahora entre manos es para dejárselo a otros o a otras mejor de lo que ha recibido, ¿verdad? Nos encantaría modelar ese tipo de persona, aunque nunca lo consigamos. Pero ese es uno de nuestros retos y una de nuestras... el horizonte se marca entre la primera capa de cebolla va en esta dirección. Una cooperativa que sea competitiva, adaptada e innovadora. Parece una obviedad, pero es absolutamente central, por lo que os he dicho antes, ¿no? El pragmatismo y la eficiencia es un elemento nuclear en la forma de entender, de hacer empresa que tenemos nosotros. Gestionada desde la confianza, en oposición a la gestión desde el miedo. Gestionar desde la confianza significa ganarte la confianza de aquellos que trabajan contigo y también tener unas reglas de juego que cuiden eso que no es de nadie, que es de todos, que es el elemento de confiabilidad. Con un gobierno democrático responsable, que no es fácil, porque la democracia tiene consigo una capacidad de decisión muy alta, pero si se mal utiliza, pues el riesgo que corremos es enorme, ¿verdad? Y tenemos muchas experiencias internas que muestran la dificultad de que democracia y responsabilidad vayan de la mano. Protectora del bien colectivo, el bien individual se cuida solo, pero el colectivo hay que cuidarlo conscientemente y tiene que ser una labor educativa constante, porque esa tensión entre lo individual y lo colectivo estará siempre presente y solamente se le encuentra el sentido al colectivo si previamente se habla de ello, se entiende y se integra en el paradigma mental de cada uno. Intercooperadora y solidaria. La intercooperación entre cooperativas que se sienten fuertes no es fácil, porque aquella cooperativa que se entiende exitosa y muy fuerte y entiende que no necesita de nadie, pues también corre el riesgo de ir
diluyendo su vertiente solidaria, ¿verdad? Porque entiende que siempre aporta, siempre da, siempre ayuda a los demás y yo que recibo de vuelta, ¿verdad? Entonces, en el momento que empezamos a utilizar la calculadora para regular las dinámicas entre cooperativas, pues ya es una mala señal. Entonces, la intercooperación hecha inteligentemente es una ventaja empresarial muy potente, pero hay que acercarse a esa actividad intercooperadora desde un sitio diferente. Es un sitio desde donde puedo aportar y solidariamente donde me sitúo. Y finalmente, comprometida con su comunidad. Si generamos cooperativas potentes en su actividad empresarial, pero que se van alejando de la comunidad en la que están, pues nos olvidamos también del propósito y del para qué nacimos. Esta es nuestra idea, estas son nuestras ideas de futuro, que nunca llegaremos a ellas. Y si tenemos la oportunidad de vernos dentro de 2, 5, 7, 20 años, seguramente muchas de estas estarán inconclusas, porque solamente ya por el mero hecho de formularlas así sabemos que nunca vamos a llegar a ello. Pero nos sirven como guía y nos sirven como brújula para tomar decisiones en los momentos importantes. Una sociedad donde la riqueza esté equitativamente distribuida, donde haya oportunidades para todos, oportunidades de vida dignas, que significa oportunidades para formarte, oportunidades para entrar en unas empresas que te ofrezcan un trabajo de calidad y oportunidades para poder vivir la vida que quieres vivir. Y finalmente, sostenible. Históricamente, la sostenibilidad en nuestro entorno cooperativo ha tenido dos palancas muy fuertes, que ha sido la económica y la social. Y ahora se ha puesto en la agenda, bueno, ahora mismo, pero en los últimos años, toda la parte de la sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad climática. Pues tenemos una parte de la actividad económica que es industrial y toda la transición hacia toda una industria cada vez más verde, más sostenible, más energéticamente neutra, pues es un esfuerzo que nos va a requerir mucho, mucho trabajo. Esto es un desafío constante, un reto diario y un horizonte que nos guía, pero al que nunca llegaremos. ¿Qué nos sucede? Pues que en ocasiones nos sentimos pues un poco como se puede sentir el salmón nadando a contracorriente. Que estamos en un entorno social pues que muchas veces no ayuda. No nos ayuda ahora y no nos ha ayudado en las últimas décadas porque procesos que ahora voy a mencionar no son nuevos, pero sí nos impactan cada vez de forma más importante. Estos elementos están cambiando la sociedad que alrededor y también están cambiando los propios cooperativistas, porque somos parte de esa sociedad. El individualismo, cada vez más creciente, y la atomización de todas las realidades sociales, cada vez menos colectivas, cada vez menos nos hacemos la pregunta de cómo podemos responder a necesidades individuales de forma colectiva, sino que cada persona intenta encontrar su solución particular. La visión a corto plazo, el consumismo, materialismo, al que cuesta poner límites, que es suficiente, no tener ya la noción de suficiencia se va difuminando y cuanto más parece que mejor. La cultura de la inmediatez, la falta de paciencia, falta de esfuerzo contenido en el tiempo, lo queremos todo y lo queremos ya. Y también la insolidaridad, ¿verdad? Insolidaridad, porque ya esa lectura, como he comentado, la lectura colectiva, pues poco a poco se ha ido diluyendo. Estos elementos traen consigo, o tienen su espejo en una realidad social de mayor desigualdad. Seguramente también el futuro del trabajo irá a trabajos cada vez más, un mundo laboral cada vez más polarizado, donde haya trabajos muy bien retribuidos, que ni con alta demanda, y en cambio otros muchos que se muevan en la precariedad y se muevan en niveles también retributivos pues muy bajos, ¿verdad?
fragmentación social, la crisis climática que ya tenemos encima y sobre todo una permanente insatisfacción, ¿verdad? En la sociedad parece que hay un tipo de vacío que lo intentamos llenar de determinada manera, pero que no nos está resultando. Todo esto, como os he dicho, nos afecta también a nosotros exactamente igual y por ello mismo en ocasiones nos sentimos un poco diferentes, ¿verdad? Cuando las personas vienen a trabajar en esas cooperativas, pues en ocasiones se escuchan mensajes dentro de las cooperativas que pues, quedan un poco a contracorriente. Cuando le hablas de lo colectivo, cuando le hablas de la solidaridad o cuando hablas del legado, pues no son mensajes que habitualmente se escuchen en el entorno social, ¿verdad? Y esto no nos ayuda y también está transformando internamente pues, a muchas de nuestras personas y nuestras dinámicas internas. Desde ahí, nuestro ADN cooperativo tiene por sí unas fortalezas muy importantes, pero justamente en esas mismas fortalezas se pueden situar también nuestras dolencias o nuestras debilidades, ¿verdad? Y desde aquí, pues bueno, lanzo una pequeña reflexión que hemos hecho internamente de qué fortalezas saludables podemos potenciar conscientemente y qué elementos también, qué dolencias o qué elementos de debilidad podemos identificar, ¿verdad? Todo enlazado con lo que os he comentado antes de una tendencia social pues que va muchas veces en otra dirección. Entonces, desde aquí nos hacemos una pregunta que puede ser un poco difícil o como mínimo retadora, ¿no? Entonces, ¿qué nos sucedería, verdad? ¿Qué nos sucedería si tuviéramos colectivos o personas en vez de anclarse en el compromiso y la corresponsabilidad, se aclaran en la acomodación y en el victimismo, ¿verdad? ¿Qué nos sucedería si tuviéramos personas que se sienten muy cómodas en ser cooperativistas y que lo crean que todo lo tienen hecho y donde preponen solamente los derechos a las obligaciones, ¿verdad? Y cuando se sienten víctimas de un entorno y cuando la corresponsabilidad empieza a flaquear? ¿Qué nos sucedería cuando, si en vez de proteger el proyecto colectivo, nos dejamos llevar por el individualismo? ¿Qué nos sucedería si de un ejercicio de una democracia responsable nos dejáramos llevar por el populismo y en ocasiones pues tomáramos las decisiones que son más fáciles, pero no las que deberían ser? ¿Qué nos sucedería si en vez de contar con personas abiertas al cambio y aprender, fueran personas resistentes al cambio, resistentes al aprendizaje y pasivas entre la realidad que tienen alrededor? ¿Qué nos sucedería si no tuviéramos la capacidad de compartir proyecto y estar alineados y en cambio nos dejáramos llevar por intereses encontrados dentro de la misma cooperativa o incluso por luchas internas de poder, ¿verdad? ¿Qué nos sucedería si no tuviéramos claras las reglas de la intercooperación y la solidaridad y nos dejáramos llevar por la endogamia y por esa sensación ficticia de seguridad? ¿Y qué nos sucedería si perdiéramos el sentido de legado, el sentido de identidad y cayéramos en el descreimiento o en el sinsentido? Ambos elementos coexisten. Nuestra realidad cooperativa de Mondragón tiene que ser realista y ver que tenemos comportamientos en ocasiones que van por una línea y otras veces que van por otra, ¿verdad? Y unas son señales de vitalidad y las otras son señales de decadencia, claramente. Y con ello, pues el panorama que tenemos por delante, pues parte... Perdón, ¿no? Sí, tengo un problema con el ordenador. Un segundo.
Perdonad, que he tenido un problema con el ordenador. Entonces, la pregunta es, ante estas dos columnas totalmente, diametralmente opuestas, ¿verdad? ¿Qué queremos alimentar y cómo lo podemos hacer? Esa es la pregunta. Porque ambas cosas se alimentan con nuestras dinámicas. Podemos ir en una dirección o podemos ir en otra, pero sobre todo, si queremos ir en una dinámica que sea de vitalidad y de potenciar lo bueno que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer, verdad? Una pregunta compleja, ¿eh? Si tuviera la solución redonda, pues seguramente se estaría hablando en otro tono, pero tenemos pistas, pero todavía no tenemos la ecuación completa. Lo que tenemos claro es que no podemos cambiar a las personas directamente. Cada uno cambia si quiere hacerlo. Hay personas que cambian en un momento dado, otros más tarde, otras no cambian nunca. Hay personas que tras una dificultad de salud importante han cambiado sus hábitos y otras que ni aún. Hay personas que le entran señales de que necesitan cambiar determinados comportamientos y no lo hacen nunca. Y otras a la mínima lo hacen, ¿no? Entonces, hay un elemento de libertad individual totalmente respetable y además que no puede ser ni debe ser de otro modo. Pero, sin embargo, sí podemos cambiar o sí podemos construir entornos de trabajo cooperativos. Y lo que sí sabemos es que donde hay entornos de trabajo cooperativos intensos y bien direccionados, las personas responden a sus entornos de trabajo con altos niveles de compromiso y de identidad. Entonces, entendemos que donde tenemos que trabajar es en esos entornos de trabajo, entendiendo que desde ahí se irán modelando y se irán adaptando las personas que entran a trabajar en esos entornos. Esto se puede utilizar también desde la metáfora de la música, ¿no? Cada uno entra a trabajar en una empresa concreta y en esa empresa se toca una música u otra. Y la música la puedes escuchar alto o la puedes escuchar bajito. Y tú poco a poco vas decidiendo si esa música te gusta o no te gusta. Si te gusta, la integras, vas adaptándote a ella y formas parte de ella. O igual no te gusta, ¿verdad? Ese es el elemento de aculturación. Que cualquier ser humano, por el hecho de querer sentirse integrado en el grupo en el que vive, pues tiene esa adaptación a ese entorno. Entonces ahí creemos que está la posibilidad última de llegar a este tipo de empresa y mantener los atributos positivos que antes os decíamos, ¿no? ¿Y cómo se toca esa música, ¿verdad? ¿O qué elementos pueden ir configurando esa música cooperativa? Aquí tenéis un pequeño organigrama que es de cualquier cooperativa de Mondragón, donde aparece un consejo rector, un consejo de dirección. Desde el consejo de dirección se baja una línea ejecutiva que baja, por ejemplo, a los negocios que puede haber, que son 3 negocios en este caso, y luego las personas también tienen su representación en la asamblea, que finalmente pues, va eligiendo al consejo rector, ¿verdad? Pues la música que podamos tocar, buena o mala, alta o floja, la tenemos que tocar entre los agentes que aquí se mencionan. De las personas que dirigen la cooperativa, las personas que los líderes que están a cargo de cada uno de los grupos y cada uno de los socios y de las socias que conforman esa cooperativa. Y con esto finalizo. La partitura cooperativa, o si pusiéramos quehaceres a cada uno de los agentes importantes que os he mencionado, pues podría ir en esta dirección, que son elementos que nosotros sí estamos viendo y hemos visto que a nosotros nos están funcionando. Esto es, elementos que van configurando una cultura cooperativa que a su vez es germen de identidad y de compromiso con la empresa. Entonces hay una parte que tiene que ver con la gobernanza y donde están están apelados tanto el Consejo Rector como el Consejo de Dirección de cada una de las cooperativas. Y aquí hay un listado de algunos elementos clave que hay que gestionar desde nuestro punto de vista para que
esa relación converja en ese tipo de dinámicas cooperativas que queremos impulsar. Ahí lo tenéis, no voy a ir repasando todas, pero sí me quedaré en los fundamentales, ¿no? Por ejemplo, dos elementos que la parte de dirección ejecutiva y la parte rectora de gobernanza tengan una misma visión estratégica, haya roles claros y compartidos, haya una relación de exigencia y confianza y sean capaces de reconducir los conflictos a tiempo. Que los conflictos salen siempre. No es cuestión de tratar de evitarlos. El tema es cómo los identificamos a tiempo y cómo hacemos algo inteligente con ellos. Luego, hay toda una parte, que es una parte cooperativa, que se traduce al socio en dinámicas societarias fluidas, transparencia en la información, retroalimentación, espacios donde se pueda discutir y se pueda hablar de lo fundamental de la cooperativa, mucha inversión en comunicación para compartir proyectos, cercanía con las personas que conforman la cooperativa, formación cooperativa, pero entendida como conocimiento, diálogo, reflexión e integración, no solamente elementos conceptuales, sino elementos reflexivos y elementos donde se comparte la realidad que vivimos como socios, y luego fundamental el ejemplo cooperativo de aquellas personas que tienen un grado de responsabilidad alto en esa cooperativa. Desde la parte del comité de dirección, que sean capaces de tener reflexiones estratégicas dinámicas, constantes, que la estrategia no sea algo que se planifica para 4 años porque ya no alcanza, tenemos que ser mucho más ágiles, con hambre de mercado, que estén pegados al mercado y al cliente, que sepan por dónde van y sepan y tengan esa obsesión de responder al cliente de la mejor forma posible. La gestión equilibrada del corto y el largo plazo. El corto normalmente nos come, pues tenemos que dedicarle conscientemente tiempo a largo plazo, energía y sentido de urgencia, pues si el ejecutivo no lo tiene, el resto de empresas del colectivo es difícil que lo tengan, y una cohesión y confianza dentro del propio equipo directivo buscada conscientemente. Líderes de equipos que son el nexo fundamental entre lo que la cooperativa desde el punto de vista de gobernanza quiere ir generando y la forma en que se transmite o no a las personas en el día a día. Los líderes de equipo tienen influencia determinante en el metro cuadrado de cada una de las personas. Y en función de lo que ellos generan, en ese metro cuadrado pasan o no pasan cosas. Y aquí hay algunos elementos a nivel de comportamental que hemos visto que son fundamentales para que ese liderazgo sea lo más coherente posible con nuestra forma de hacer cooperativa. Que sean capaces de compartir rumbo y visión, que exijan resultados, importante, que exijan resultados, pero también que sepan reconocer y reclamar, que den autonomía y promuevan la autoexigencia. Si hay un elemento que genera compromiso es la autonomía en el puesto de trabajo. Que compartan la información diaria de lo que sucede en el equipo de trabajo, que ayuden al trabajo en equipo. Otro elemento fundamental que puede generar mucha satisfacción o insatisfacción son las relaciones dentro de los equipos de trabajo, entre pares, y ahí el líder tiene un papel muy importante en enseñar a que esas dinámicas sean lo más saludables posibles, promover el aprendizaje, aportar energía, ver oportunidades, lo mismo que hemos dicho del ejecutivo. Si tenemos personas ejerciendo trabajo de liderazgo de equipos y no transmiten positividad, no transmiten energía, cuidado, porque el impacto que tienen es descomunal. Y finalmente mostrar cercanía, escuchar y apoyar. Si todo esto lo tuviera que resumir en dos atributos, sería exigencia y apoyo. Alguien que esté muy cerca de las personas, pero a la vez les haga corresponsables de los objetivos del equipo. Y desde ahí sea exigente con esos objetivos a cumplir. Y finalmente, a nivel de socios y socias, un mínimo de corresponsabilidad con el proyecto. Tienes que sentir mínimamente los colores, te tienen que importar lo que pasa, tienes que sentir
responsable también con el entorno cooperativo que estás viviendo, y eso es un acto de libertad individual, que lo quieres o no lo quieres hacer. Apertura al aprendizaje y autoexigencia, que también es otro elemento individual, que si estás cerrado a ello es muy difícil que a una persona se le saque de ahí. Solidaridad, generosidad, porque te va a tocar, si trabajas en una cooperativa, ser solidario, muchas veces también recibir la ayuda de los demás, pero cuando te toca también ser partícipe de ello y también darla. Y finalmente ayuda mucho, aunque no es fácil, y para eso igual hay que cumplir unos años, tener sentido legado, que seguramente con 24 años es muy difícil de tenerlo, pero con 50 pues te ayuda mucho y te llena la vida, ¿verdad? ¿Y todo esto para qué? Para una cosa fundamental que lo solemos decir muchas veces allí en Mondragón, ¿no? Y antes algo os he comentado. Al seguir siendo personas normales que juntan, hacen cosas extraordinarias. Que si algo explica Mondragón es justamente eso. Somos personas normales, con nuestras carencias y alguna virtud, pero que hemos recibido un ecosistema de hacer las cosas de un modo concreto, y ese ecosistema, pues, de forma colectiva, pues, poco a poco pervive en el tiempo y ojalá lo haga muchos años. Pues hasta aquí. No sé si me he extendido demasiado. No, no, Pero bueno, como os he dicho antes, lo importante empieza a partir de ahora. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues mira, encantado de... Llegaron 3 preguntas, Sigor, al chat. Invito a todos a que sigan formulando preguntas. Tenemos algunos minutos para que Sigor nos ayude con sus respuestas. Voy a irme de la más nueva a la última o a la primera. David Zamora pregunta, desde la cooperativa Mondragón, ¿cómo ven el movimiento cooperativista en México? Pues yo sinceramente, y tengo que reconocer primero desde un desconocimiento bastante. O sea, no me gusta hablar de cosas que no conozco con cierto criterio. Entonces, lo que he podido ver aquí, y desde ahí entender lo que os voy a decir, he podido ver y escuchar a personas que comparten un ideario social en el que nosotros también nos vemos reflejados, pero también entiendo que la realidad de este país es muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Sobre todo las raíces de las que nosotros partimos y la realidad en que nosotros estamos y la vuestra seguramente es muy diferente. Por lo tanto, hablar del movimiento cooperativo mexicano en general, perdonadme, pero no me atrevo para ser un poco honesto con mis palabras, pero sí he escuchado palabras que ideológicamente me parecen muy potentes, pero luego no sé hasta qué punto está todo eso pues arraigado, enraizado y es una realidad sólida, ¿verdad? Muchas gracias. Otra pregunta. Muy bien, otra pregunta. Dice, al ser una empresa global, ¿cómo aterriza el proyecto social en las empresas fuera de España? Pues no es fácil. No es fácil porque nosotros ya hemos tenido más de una iniciativa para trasladar nuestro propio modelo cooperativo al extranjero y nos hemos topado con muchísimas dificultades. Entonces, la forma jurídica cooperativa, llevarla a otras realidades sociales, no nos ha salido bien cuando lo hemos intentado. Otra cosa es que se lleven las formas de hacer cooperativas. Quiero decir, otra cosa es que se dé participación a las personas, que se les dé información, se les tenga en cuenta las decisiones, se les haga partícipes de los beneficios de la empresa, se les dé el trabajo, o sea, se les dé un trato exactamente igual
que le damos a nuestros socios, todo eso está en nuestra mano, pero llevar la fórmula jurídica tal cual nosotros la tenemos a otros países, allí donde lo hemos intentado, pues no nos ha salido bien. Entonces tenemos esa realidad, incluso allí dentro del País Vasco, en la medida que nos vamos alejando de un entorno social que tiene una mayor tradición cooperativa, incluso allí mismo nos está costando hacer cooperativas, aunque estén a 200 kilómetros, ¿no?, del núcleo. Como os he dicho antes, si no empezamos por afianzar un mínimo cooperativo, son los cooperativistas los que hacen la cooperativa, no al revés, ¿no? O sea, la fórmula jurídica no te garantiza nada. Entonces, allí donde no podemos asegurarnos que tenemos una base cooperativista sólida, pues tenemos que es muy complicado, ¿no?, trasladar la fórmula cooperativa tal cual. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para saludar también a Miriam Tamés, de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de Altamira, Tamaulipas. Muchas gracias. A Miguel Escamilla, de Caja Gonzalo Vega, aquí en Querétaro. Muchas gracias, Miguel, por conectarte y estar aquí el día de hoy con nosotros. Pregunta a Ana Cecilia Reynoso, ¿cómo transmitir a los más jóvenes, y ponen entre paréntesis prepa, la esencia del cooperativismo? ¿Cuáles serían las primeras bases para comenzar a construir esta identidad? Buena pregunta, y otra vez, si tuviera la respuesta completa, pues también lo haríamos nosotros de ese modo, ¿no? Bueno, primero hay un elemento conceptual, que es igual el más fácil de transmitir, que es entender qué es la fórmula cooperativa, entender qué busca, para qué está, cuáles son sus virtudes, y eso es lo más fácil de transmitir, ¿no? Lo más complicado es que tenga una experiencia, una vivencia de lo que es una cooperativa. Porque tenemos que realmente, te haces cooperativista teniendo una experiencia cooperativa concreta, ¿no?, de mayor o menor intensidad, pero es cuando vives esa experiencia, cuando realmente vas integrando esas formas de hacer. Y entonces la pregunta es cómo en esa experiencia educativa que pueden tener en un momento dado, cómo esa experiencia educativa se llevan prácticas o valores de las dinámicas cooperativas, ¿verdad? Puede ser el concepto de corresponsabilidad, el concepto de trabajo en equipo, el concepto del bien colectivo, el concepto del impacto de lo que haces en una realidad que está más allá. Todas esas competencias o valores se pueden llevar a la experiencia educativa. Y la pregunta sería cómo, desde ese centro concreto, se pueden experimentar ese tipo de valores. Pues, y esa tendrá una formulación concreta en unos años, igual otra diferente en años universitarios. O en un ciclo formativo tendrá una traducción X y en otro tendrá una traducción Y, ¿verdad? Pero no solamente es un elemento conceptual, que también lo es, sino que es un elemento vivencial. Entonces, sería cómo esa experiencia que tiene esa persona vivencialmente se puede asemejar lo máximo posible a una realidad cooperativa. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, bueno, antes de dos preguntas. Margarita Méndez dice si vamos a poder ver esta presentación nuevamente. Les enviaremos a todos y todas el link para que puedan ver la grabación de esta sesión, en YouTube de una manera más cómoda y fácil. Pregunta que ha sido respondida a lo largo de lo que comentaste, pero quizá quisieras puntualizar algo. ¿Hacia dónde va Mondragón? ¿Van a hacerse nuevas cooperativas? ¿Qué estilo de empresas se vislumbran en el futuro? Y también pregunta Julia Chávez, ¿qué aportan las universidades como parte del grupo? Y Carla Galán, gracias por la presentación, muy clara y realmente impresionante su experiencia acerca de la relación económica con el entorno comunitario y social. Me queda clara su visión y trabajo. En cuanto a su legado y relación con el medio ambiente y la sustentabilidad, quisiera saber
cómo vislumbran la transformación en sus empresas para realmente funcionar dentro de criterios sustentables. Bueno, ¿por cuál de ellas empiezo? Que han ido cuatro de seguido. Sí, una, es verdad que has comentado, yo creo que en la propia transparencia, la propia presentación, perdón, en un sitio donde justo hablamos de eso, ¿no? Hacia dónde va Mondragón y qué tipo de modelo de empresa y qué tipo de sociedad, ¿verdad? Luego nuestros proyectos cooperativos están yendo a ser cada vez más sólidos y de mayor dimensión. Y sin embargo, la creación de nuevas cooperativas pues es cada vez más difícil por el mero hecho de que generar nuevos negocios, startup, pues es complicado. Y crear quizás no es tan complicado, pero darle una escala importante es difícil, ¿verdad? La evolución de las últimas décadas está yendo a un Mondragón que genera cada vez más empleo, pero lo genera cerca de los negocios que actualmente dirigimos. O sea, ese negocio se va transformando, se diversifica, se generan nuevas líneas de negocio alrededor del core de una de las actividades y así estamos creciendo mayoritariamente, no desde la generación de nuevas pequeñas cooperativas que también, pero en mucha menor escala. Y luego la última pregunta, la parte de sostenibilidad, pues estamos en una verdadera revolución donde las formas de hacer y el output de lo que hacemos se está revisando constantemente y nuestra forma de abordarlo es es bidireccional, ¿verdad? Una es que cada una de las cooperativas y negocios tiene que hacer su propio camino hacia la sostenibilidad y para ello tiene que hacer su diagnóstico concreto de dónde está, hacer su análisis de materialidad, cuáles son los elementos críticos que tiene que cambiar y ir diseñando una hoja de ruta con hitos concretos que tiene que ir cumpliendo, ¿verdad? Desde la línea, me da igual que sea aligeramiento de materiales o menor huella energética o análisis de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y eso es una parte que estamos ayudando a cada una de las cooperativas a que haga esa reflexión en la baja tierra. Y otra es una parte corporativa, que es la parte que compartimos todos, donde ahí se trata de identificar elementos transversales que impactan a todos los negocios y que desde lo corporativo estamos tratando de acelerar, ¿no? Acelerar procesos que nos impactan a todos de una forma parecida. Y no sé si había alguna más, igual sí. Vienen algunas que me gustaría juntarlas. Dice, ¿qué aportan las universidades como parte del grupo? José Luis Lecona pregunta, que ahora lo voy a platicar, lo voy a comentar. Hay dentro de la Universidad Mondragón México los programas de educación cooperativa, es decir, 2 maestrías, maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias, la maestría en dirección e innovación de empresas sociales y la licenciatura en gestión de empresas de economía social. Dentro de su planteamiento cuentan con programas para ir a conocer y vivir la experiencia Mondragón. Entonces, bueno, simplemente para la pregunta. Y luego Miguel Escamilla de Caja Gonzalo Vega pregunta, ¿cuentan con estrategias para compartir experiencias y negocios con otras cooperativas de la región? Sí, de hecho hace un par de meses firmamos un convenio de colaboración precisamente con Caja Gonzalo Vega que nos permite esta interacción y esta cooperación entre cooperativas. Miguel, con mucho gusto vamos a enviarte toda la información de este convenio de colaboración y si por supuesto hay otra caja, como sé que hay muchos acá que les interese y que quiera ahondar en este convenio, por supuesto, es uno de los principios que en Mondragón México ponemos y llevamos a la práctica cooperando entre cooperativas. Pero te dejo con la pregunta de ¿qué aportan las universidades como parte del grupo? Sí, bueno, la Universidad de Mondragón es muy difícil diferenciarla de lo que es Mondragón porque fue previa, quiero decir. La nuestra es una actividad empresarial que nace de un impulso educativo. Y de hecho, partiendo desde la Mindarita y luego desde la Escuela de Aprendices, ese movimiento educativo luego se transformó en actividad económica, ¿verdad? Y desde los inicios ha sido parte central y nuclear de nuestra actividad económica. Se ha ido transformando a lo largo del tiempo
y actualmente es cantera muy importante de alumnos que luego terminan siendo cooperativistas con nosotros. Por un lado. Por otra parte, hay una transferencia de conocimiento tecnológico y de otro tipo desde la universidad a las cooperativas muy, muy relevante, y es la pieza central del ecosistema educativo y de innovación que tenemos en Mondragón. Sin la universidad no se entendería toda la dinámica de investigación formada por centros tecnológicos, empresa y la propia universidad, ¿verdad? No se entendería todo lo que sucede sin la Universidad de Mondragón. Por lo tanto, un elemento central, tanto en el presente como sin duda en el futuro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sigor. No me quiero despedir de todos ustedes sin platicarles sobre estos programas con enfoque cooperativista, licenciatura en gestión de empresas de economía social, maestría en dirección e innovación de empresas de economía social y la maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias. Todas estos programas cuentan con registro de validez oficial de estudios, REVOE, ante la Secretaría de Educación Pública. Todos estos programas tienen dentro de su planteamiento ir a conocer y vivir la experiencia cooperativa de Mondragón en una estancia en País Vasco, en Euskadi. Y bueno, aquí podrán ustedes escanear el código que aparece en su pantalla y podrán ver más información. También el teléfono de contacto de Claudia Hernández y su correo electrónico. Dicho esto, me queda más que agradecerles a todos y todas su presencia, el tiempo que estuvieron y dedicaron a esta charla. Les agradecemos muchísimo. Sigor, te agradezco muchísimo, que tengas una muy bonita tarde. Sé que la agenda es complicada y que tienes otra reunión ahora, así que te lo agradezco muchísimo. Que tengan una muy bonita tarde. Gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias a todos.